Este es nuestro circuito el que vamos a resolver y vamos a calcular la intensidad, intensidad 2, la intensidad 3, el voltaje de 25 ohmios y la potencia de 20 ohmios como tal. Un nodo es un punto donde se unen dos o más elementos como tal. Vamos a buscar en nuestro circuito los nodos como tal. Acá tenemos nuestro primer nodo como tal. Acá se unen tres elementos como tal. Este primer nodo lo vamos a llamar como tal A. Y otro nodo sería como tal, es en la parte inferior como tal. Ese sería B. Vamos a hallar el voltaje en cada uno de estos nodos como tal. Vamos a calcular el voltaje del A y calcular el voltaje del B. Esta es la ley de Kirchhoff como tal. La intensidad es el valor igual a 0. Sería la sumatoria de intensidades que entran. La sumatoria es igual a las sumatorias que salen. En ese nodo se nos unen tres elementos. Acá tres corrientes. Este nodo, las tres corrientes de este salen. Y este también sale. Y este sale. Vamos acá para no tener tanta duda y eso pues con los signos, con la polaridad de cada una de las fuentes. Vamos a utilizar la simbología como tal. Esta es la colilla como tal más de mayor tamaño como tal. Ese sería el positivo y ese sería el negativo. Igualmente en este positivo y es el polo negativo. En este caso la corriente saldría y llegaría hasta este nodo. Esta corriente está entrando al nodo. Entonces acá nos quedó mal. Esa ingresaría, entraría al nodo. Esa sería la I1. Vamos a verificar ahora en este. Sale,
sale el camino, llega. Y ese también, esa sería una corriente también que estaría ingresando. Nos quedó mal. Lo corregimos. Ese sería la intensidad 2. Son corrientes de entrada. Esa es la tercera corriente. Yo quiero volver a ir hacia acá. En este caso la corriente sale de este nodo. Entonces está saliendo. Este nos quedó bien. Entonces ese sería el I3, que sería la intensidad tercera. Ahora vamos a verificar acá en el nodo B. Según esa ley, la de Kirchhoff, pues dice que debe estar ese circuito conectado a tierra. En este caso sería el nodo B va conectado a tierra. Inmediatamente sería igual a 0. Solo vamos a verificar el nodo A. Vamos a hacer el planteamiento del nodo A. Entonces sería acá. Este sería, como comparamos estas fórmulas, entonces sería W voltaje sobre resistencia igual a voltaje sobre resistencia. En este circuito tenemos dos corrientes que van ingresando a este nodo. Vamos a iniciar con la intensidad 1. Entonces sería 20, que es el de acá, el voltaje, menos voltaje A. Entonces acá se sumaría 10 más 20. Entonces nos daría un valor de 30. Ahora vamos a buscar acá la intensidad 2. Entonces nos daría una sumatoria en este caso la corriente estaría ingresando en este caso sería 15 menos el voltaje en el nodo, que es VA. Ahora la resistencia que se encuentra entre el nodo y la de voltaje.
entonces sería 40 y 25, entonces están conectados en serie, entonces deben ser sumadas. 40 menos 25, entonces sería un valor de 65, lo colocamos acá. Ahora colocamos un signo que sería igual en este. Entonces sería el voltaje de A menos. Ahora tenemos el voltaje en el nodo B. Entonces sería menos B, V sobre B. Sobre B no, menos B. Entonces sería la resistencia de 30, que es este. Entonces sería la intensidad 3. Esta es la intensidad 2. Y esta es la intensidad 1. Este, como está conectado a tierra, es un valor igual a 0. Entonces lo cancelamos. Vamos a colocar acá 0. Entonces tenemos acá 20 sobre 30. 30 menos el voltaje en el nodo A sobre 30. Más 15 sobre 65. Menos el voltaje A sobre 65 igualmente. Igual voltaje A sobre 30. Ahora, para que la variable se tenga en signo positivo, entonces iniciamos acá 20 sobre 30, se mantiene. Buscamos otro término sin variable, entonces sería más 15 sobre 65. No existen más términos numéricos y pues acá colocamos igual. Acá voltaje sobre el nodo A sobre 30. Ahora buscamos al lado izquierdo sobre los términos con variable. Entonces este está negativo y se pasa a positivo. Entonces más voltaje A y buscamos otro valor que sería 30. Más el voltaje de A sobre 65. Entonces colocamos acá 390. 13 por 20 es igual a 260 más 390 más entre 65. 6 por 15 me da un valor a 90. Este es igual el del mínimo como un múltiplo. Entonces 390. Entonces acá nos da 13 sobre voltaje A más 13 VA. 390 65 como tal. Más 390 más 30. Entonces acá más 390 entre 65 da igual a 6. Entonces da
que sería más 390 entre 30 da igual a 3, entonces 13 VA nos quedaría igual. Más, entonces sería más 6 VA. Entonces se nos da el mismo denominador. Y cancelamos este y cancelamos este. 260 más 90 nos da un valor de 350 igual 13 más 13 más 6 igual a 32 más el voltaje de A. Entonces seríamos 3, copiamos 350. Entonces el 32 está multiplicando, está pasando a, pasa a dividir. Igual a voltaje A, el voltaje KdVA igual de 32 es igual a 10,93 voltios. Ese es el voltaje del nodo A. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero con la misma expresión y eso. Y 1 es igual a 20 menos el voltaje de 10,93 voltios sobre 30 ohmios. Intensidad de 1 igual entre 30. Tenemos un resultado de 0,302. Y acá nos da amperios. Eso nos da la intensidad 1. Ahora vamos a hacer el I2. Es igual a 15 menos el voltaje A de 10,93 igual a voltios sobre 65. La intensidad 2 es igual, hacemos la operación y nos da 0,062 amperios. Y ahora vamos a hacer la intensidad 3. Es igual, solo vamos a trabajar en el voltaje A. Entonces nos daría de 10,93 voltios sobre 30 ohmios. Acá nos da, al dividir esos dos valores, nos da 0,364 amperios. Esos serían los resultados de cada una de la intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. Ahora el voltaje de 25 ohmios es igual entonces acá sería intensidad 2 por la resistencia de 25 ohmios. Entonces es igual del valor de I2 que nos da 0,062 amperios de 25 ohmios. Este valor es igual, este es un valor de 1,55 voltaje. Entonces este sería el voltaje de 25 ohmios. Ese sería nuestro resultado. Entonces vamos a hacer la potencia de 20
ohmios. Entonces sería intensidad 1 al cuadrado por la resistencia de 20 ohmios. Entonces sería potencia de 20 igual. Entonces el valor de I1 entonces sería 0,302 amperios al cuadrado sobre 20 ohmios. Entonces P20 igual a 1,82. Entonces sería vatios o watts según por la ley de los signos y eso.